Pues bien, seguro que muchos ya lo conocéis. Adam Saez, de la pastelería Choco Sabe en Riudom. No sé si te está molestando ahora mismo. Bueno, Adam ha ganado premio de mejor panetone en 2020 y un montón de otros premios. No sé si, aunque mucha gente ya te conoce, pues si quieres explicar como brevemente la trayectoria que desde 1880 empezó esta pastelería y bueno, no sé cuánto. Bueno, desde 1880 lo que hicimos es que la panadería era una panadería más que una pastelería. Pasó de padres a hijos y de ahí se murió y se quedó en un colmado de pueblo. Después volvió a arrancar como pastelería. Y de uno de los hijos que se fue a Argentina, se fueron 5 primos de aquí del pueblo de Argentina, ahí aprendieron el oficio de pastelería, volvieron a Riudoms, y cuando llegaron a Riudoms, unos montaron una confitería en la plaza, que hoy en día es un bar, y el otro montó la nuestra, o sea, volvió a cogerla de casa, pero que era donde estaba su padre. Entonces, ahí quedaba la hija del Mulons, dijéramos, es que era la antigua casa Mulons, ¿no? Era Mulons. El tema está que se casó con la hija del que quedaba, que pues se murió, representaba que había un marido que tenía una mujer que ya venía con otra hija, pero se murió la mujer y quedó esta hija, entonces quedaba feo en aquella época que quedara un hombre viudo con la hija de otra mujer en casa. Entonces dijo al hijo: ¿te casas tú o me caso yo? ¿No? Se casaron el hijo, pero ya eran mayores. Y allí adoptaron a mi abuelo en tema de la guerra. Eso fue funcionando la pastelería, pero llevaban una pastelería mediocre de la época, lo que se podía hacer. No había nata, era otro sistema, merengues, cremas, ¿no? Y entonces adoptaron a mi abuelo, y con los años pues mi abuelo fue creciendo y al final estuvo en la pastelería. Como lo tuvieron como un niño de casa, un niño para ayudar en las tareas de casa, no se crió bien como un hijo, ¿no? Pero representaba que era el hijo de la casa. De hecho, a mi abuelo todo el mundo le llamaba a Miquel Mulons o de Cal Mulons, y mi abuelo se llamaba Miquel Ventura Cornella. Entonces mi abuelo era de Molins de Rey y fue adoptado aquí, y de ahí pues sigue la trayectoria. Mi madre siguió con el oficio, aunque ella no tocó nunca la pastelería, siempre ha estado de cara al público, y después pues mi padre, que trabajaba de paleta, encargado de obra, los fines de semana hacía de pastelero. En realidad la pastelería se la tenía que haber quedado mi tío, Miguel Ángel, que era el que sí que hacía de pastelero y había trabajado en alguna pastelería, el hermano de mi madre, y mi madre la oficina de seguros que mi abuelo también llevaba, junto con la pastelería. Pero bueno, nací yo, y entonces para mi madre fue más cómodo quedarse con la pastelería, y aparte mi tío no le gustaba trabajar los fines de semana, o eso me decían mis abuelos. Y entonces pues se cambiaron los turnos, uno se fue a la oficina y ella se quedó a la pastelería. Y de ahí pues ha ido siguiendo hasta que me tocó a mí, que después de montar un bar de copas y ver que tampoco era el camino, como lo que había chupado era la pastelería, pues me puse a estudiar pastelería. Y aquí estamos. Estuve estudiando 4 años fuera, en dos escuelas diferentes, y entonces pues arranqué y montemos una pastelería que alquilemos en Peñíscola. Estuve 2 años en Peñíscola. Ahí ya empecé a hacer lo que quise. Entonces cuando volví a Riudoms por el hecho de que yo quería montar un obrador grande de pastelería, que con el que teníamos no estaba conforme, quería uno más grande para poder abrir después tiendas. Me costó sudor y lágrimas y que me entendieran, y que quería paneles frigoríficos, íbamos a ver naves, no me hacían mucho caso en casa porque no veían que pudiéramos trabajar todos los días de esto. Y yo les decía que sí, que trabajaríamos de lunes a domingo de pastelero y que funcionaría. Y bueno, la cuestión está que empecemos a trabajar en el obrador nuevo en 2013, 25 de agosto, el cumpleaños de mi abuelo, o sea, me acuerdo siempre, porque ese domingo, que era un domingo, cuando terminemos la faena a las 4 de la tarde en la pastelería, dije: ya estoy harto, el obrador ya estaba en marcha, nos habían dado la luz, teníamos todo, pero no cambiábamos de obrador. Entonces cogí ese domingo la furgoneta, empecé a cargar todo a saco, empecé a tirarlo aquí, y mi padre
y la maquinaria y el horno y cómo lo bajaremos esto, cómo... Digo, ya nos buscaremos la vida, pero entre semana lo bajemos todo, empezamos a trabajar en el obrador nuevo. Y Este es el obrador nuevo. Este es el obrador nuevo. Y de aquí que, claro, pasemos de gastar, no sé, 20 kilos de chocolate al año a 1.500 en un año. Le di la vuelta rápido a todo. Y bueno, ahora estamos en otras cifras, pero que está muy bien, que estoy muy contento y que lo único que me sabe mal es que mi abuelo murió mientras estábamos haciendo el obrador y que él fue el que me dijo, como no te hacen caso para montarte una nave, nadie lo ve claro, porque me decían, eres muy fiestero, te gusta mucho la fiesta, capaz que montamos algo y te piras después para otro lado, y como no lo veían claro, pues bueno, mi abuelo dijo, lo hacemos aquí abajo de casa y lo haces aquí, te lo montas y aquí empiezas y después si necesitas más ya crecerás, ¿no? Y bueno, al final estoy creciendo aquí en el jardín, que como hay 2 parcelas más, ya lo he ampliado, ¿no? Pero lo que más mal nos sabe a toda la familia es que no ha llegado a ver el obrador montado, no ha llegado a ver una máquina de chocolate que tanto hablé que la compremos la primera estando él en el hospital, pero estuvo 40 días en el hospital mareado y se fue, ¿no? Y pues bueno, la verdad que aparte de esto, todo demás súper contento, hemos luchado, me he encabezonado en hacer panetone, me he encabezonado en hacer croissants en COVID, cuando a mí me decían no se venden los croissants en Riudoms porque la gente no entiende que un croissant de mantequilla es un croissant de mantequilla y vale lo que vale y la faena que hay detrás. Igual que un panetone, estamos en Riudoms, la gente no sabe qué es un panetone, la gente aquí esto es una cosa italiana y bla, bla, bla. Y yo pues me tapaba las orejas y me ponía a trabajar y a realizar pruebas y pruebas y pruebas, a seguir y a seguir y a seguir y prueba, error y dale. Y mira, y ahora pues bueno, vendemos panetones y vendemos croissants, ¿no? Claro. Que, sí, bueno, y ganaste el título de mejor panetone de España. Ganamos el título que, bueno... ¿Y fue el primer año que te habías presentado al concurso? Sí, fue el segundo año, yo creo, el segundo año que me presenté 100% al panetone, realmente. No me había presentado, pero bueno, me encabezoné con el panetone. Me había hecho un curso en Barcelona con del panetone hacía unos meses y así estaba encabezonado. Cuando volví del curso hacía como 10-15 panetones todos los días, o sea, sin parar. Y hacía tiradas muy pequeñas, pero pam, 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 sin parar, ¿no? Era como que en mi casa me decían de todo. El día del concurso, la bronca de mi madre fue espectacular el día antes, cuando tenía en la tienda 300 y pico de panetones. Y voy a presentar los panetones. Tendremos panetones aquí hasta Navidad, madre mía, no sé qué, pues estás loco, tendré que regalarlos. Que es lo que ya venía haciendo muchas veces, ¿no? Y al final los panetones no duraron ni 2 horas. Porque claro, ganamos el concurso, veníamos del COVID. Estábamos vendiendo en Riudoms más de 100 croissants al día y ya era una locura, croissants rellenos, y que lo conseguí en el COVID. Y encima ganamos el panetón y esto se desbordó. O sea, fue una locura. Yo intenté hacer todo lo que pude, pero la gente venía muy ansiosa de estar encerrada, gastar, querer comer el panetón, querer probarlo y bueno, y yo intenté hacer todo lo que pude, pero es una locura. O sea, al final no parábamos y primero éramos 4 aquí y al final acabamos siendo 17. Wow. Al final que todo no te lo llevas, al final, ¿sabes? Pero, Ya. pero bueno, después volvemos a la normalidad y volvemos a estar, ahora somos un equipo un poco más grande, pero tampoco la exageración que éramos, que fue una locura, pero tuvimos que sacarlo todo adelante. También decidimos ponerlo online de la noche a la mañana y eso también hizo que crecer las ventas. Entonces, pero bueno, no se ha visto nunca haciendo cola en Riudoms, me parece ver. Durante tanto tiempo nunca se ha visto esa locura y eso, bueno, fue bonito, la verdad, fue un momento bonito, un momento que disfruté, que un poco más y me muero porque soy alérgico a la harina, un poco más y me muero y literalmente me iba a morir, o sea, estaba ahogado totalmente ahogado. Aunque lleves la mascarilla, con 2 mascarillas, sí. Me entra por los ojos, soy asmático por culpa de la harina. Ya es fuerte esto, ¿eh? Sí, encima, claro, yo por eso decantaba la pastelería nuestra, estaba más decantada siempre a lo que es la pastelería tipo repostería, muses, ¿no? Chocolatería. Somos más chocolateros, ¿no? De ahí también el nombre de Chocosabe, ¿no? De chocolate en catalán, Saez Ventura. Por eso Chocosabe y no Chocosave, ¿vale? Pero me dicen de todas maneras, al final la idea es esa. El tema hasta que decantaba la pastelería, el chocolate a la pastelería, y al final estoy haciendo más
tema de harina, Ujú. son la bollería de hoy en día, que me encanta, o sea, me encanta trabajarla. Y después Lo bueno que te la puedes comer al menos, ¿eh? Sí. Porque Sí. algo bueno que tiene, bueno, pues para manipularlo igual te pega algo. Claro, si no me la puedo comer, madre mía, estaría... Hombre, mal. sí, sí. Pero sí, al final es un problema que me creó un asma y tengo asma. No tengo asma que voy todo el día con el Ventolin ni de coña, o sea, no. Pero ahora si sigo mucho tiempo así, como estoy muy metido, pues tengo que andar metiéndome los Ventolins correspondientes, que no es el Ventolin, me uso unos en concretos para una medicación concreta de nariz, de pulmones, de todo, para poder vivir. Porque si no, me muero, o sea, Que es fuerte que tu propio trabajo, o sea, es como eres incompatible con este trabajo en realidad. sí, es complicado, por eso al final cuesta que tenga que estar ahí, pero Porque pero dices que te empezaste con, o sea, hace 15 años que es intolerante, o al menos te has dado cuenta que tienes esta sí, intolerancia. a lo mejor hace 20 lo notaba en Barcelona trabajando, en pastelerías me daba cuenta que me picaban las manos, me picaba todo. Encima tenías que ir afeitado y te notabas toda la barba, te notabas mal, ¿no? Que se me inflamaba y aquello que me ahogaba, no sabía qué me pasaba, y bueno, nadie sabía decirme tampoco el qué, entonces me lo empecé a mirar, como tienes 20 años, Ujú. todo te lo tiras a la espalda y tiras, el cuerpo lo aguanta todo, ¿no? Pero llegó un momento que dije, voy a mirármelo y dije, bueno, y me di cuenta de que tenía alergia a la... Justo acababa de montar el obrador realmente, o sea, no era ni tantos, pero justo el médico me dice, tienes que cambiar de oficio, porque no debes ni vivir encima de una pastelería. Ostras. Y digo, pues lo tengo claro, digo, porque acabo de montar un obrador, digo. Y ahora tienda en Reus, tienda en Cambrils, tienda en Riudoms, expandiéndose. Bueno, intentamos expandirnos y no sé hasta qué punto podía expanderme. Hace a lo mejor 10 años atrás quería expanderme mucho, ahora a lo mejor no tanto. La cuestión es que quiero seguir dando un producto bien hecho, bien elaborado, bien acabado, con la máxima calidad posible e intentar de poder llegar a los paladares más exquisitos que buscan cosas un poco bien hechas por personas que lo hacen artesanalmente. Al final está todo demasiado prostituido, como digo yo. O sea, al final se ha devalorado mucho nuestro oficio, igual que la panadería, y por suerte poco a poco nos van poniendo en el mapa de otra manera. Y igual que existe lo de las 50 mejores pastelerías, igual que tendría que haber algo como en Francia que cuando eres panadero o pastelero te marcan como tú eres pastelería o panadería artesanal. Ujú. Y no pueden poner un obrador en una tienda donde eso no es un obrador, donde compran productos y los regeneran o los cuecen y ya está, ¿no? O sea, no podría poner nombre de obrador en un sitio que no fuera obrador o pastelería o panadería. Tendría que haber otro nombre, Claro. ¿no? Entonces, pues bueno, eso se tendría que ir remarcando, pero bueno, supongo que en un futuro hay gente que va luchando por atrás poco a poco, pero cuesta mucho. Claro, a ver, es lo que decíamos, que cada vez hay más alergias, intolerancias y demás. Y al final, pues eres lo que comes y es eso, al menos si te vas a comer un buen croissant o cualquier dulce o cualquier Sí. cosa que sea con una buena harina, que tenga una buena mantequilla, un buen aceite, un lo que sea, pero que sea bueno. Claro. Al final, ¿no? Estamos absorbiendo todo eso y si piensas que vale, o sea, que es lo mismo un croissant tuyo, bueno, de cualquier otro artesano que lo haga bien, a una cosa ultra procesada, con materiales que, o sea, con ingredientes que no son ni de lejos. Claro, es como, a veces soy un poco criticado entre pasteleros, ¿no? Porque al final, en el sentido Todos de que... estamos en la misma lucha de alguna manera. Sí, pero estoy en el punto de que, por ejemplo, yo me negaba a hacer los croissants, por ejemplo, con Kinder Bueno, con Oreo, con Lotus, con todo esto, me negaba totalmente a hacerlo. La gente no paraba de pedírmelo constantemente. Y pues al final entré en la guerra esta. Al final entré a mi manera, haciendo un producto más sano, pero acabas poniendo la guinda de lo que es, porque al final es lo que la gente quiere, ¿no? Y es lo que se vende. Al final no deja de ser un negocio, pero intentar de hacerlo lo más artesanal posible todo. Pero, porque claro, después de esto uno me dirá, sí, pero haces croissants de Kinder, ya, pero hago croissants de Kinder, pero al final no deja de ser un negocio, lo pide la gente, y es porque el público lo pide. Pero intento hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Sí. Porque lo que decimos, cada vez hay más intolerancias, más problemas, más cosas, y tenemos que mirar de que no
de que no vaya más. O sea, hay que buscar comer más saludable, hay que, aunque lo que hablábamos antes, aunque comas croissant y te lo comas bueno, tampoco tienes que comértelo todos los días, ¿no? Aunque me tire piedras encima de mi cabeza, pero es que es la realidad. O sea, hay que ir. Los niveles de azúcar en los productos se han disminuido una barbaridad de hace unos años para acá, no tiene nada que ver. Antes se usaba mucho azúcar para conservar los productos, hoy en día no se usa tanto azúcar. Claro. Pero hay que ver también un poco que no te engañen, porque yo prefiero tomarme azúcar puro que tomarme un edulcorante o un azúcar que está tratado para no ser azúcar. O sea, Sí, o algo que no sea mantequilla, sino porque es algo light. Exacto. No sé, yo siempre soy anti cosas light, o sea, si te lo vas a comer, que sea... Exacto, es como el que se tiene toma que una ser. Coca-Cola, ¿no? Tómate una Coca-Cola, no te tomas una Coca-Cola cero. La gente toma Coca-Cola cero. Bueno, pues lee lo que pone y búscalo y verás que pues no es sano, no es para nada sano. O sea, al final te están intentando vender una cosa por otra y no tiene nada que ver. Al final, tómate una Coca-Cola, si te la quieres tomar, si no, no tomes Coca-Cola. ¿No? Es lo que digo yo. Bueno, yo la Coca-Cola tampoco la tomaría, pero... No, pero es lo que sí. decimos. Pero si te tienes que tomar un Yo prefiero, azúcar, sí. que sea azúcar, que no un invento, porque aún es peor. Y eso es lo que la gente no entiende. Al final está saliendo un montón de problemas, como tú ves, cereales sin azúcar. Mentira, no llevan azúcar, llevan otros azúcares. Sí. ¿No? Al final es todo mentira y hay un tema de marketing ahí que están engañando y no puede ser. Entonces eso hay que vigilarlo, ¿no? Pienso. Sí, sí, sí. Al final es buscar un camino más saludable dentro de lo que podamos. Al final tenemos que, para disfrutar, como digo, si quieres disfrutar, tienes que comer algo dulce, te ayuda a disfrutar. O sea, pero te puedes comer dulce de otra manera. Sí, en más equilibrio, no sé. Es lo que decimos, nos tiramos piedras al tejado, pero es que a la vez es así como... No Un sé. producto con Es mi con filosofía fruta, también. no hace falta que lleve azúcar. Un producto un producto con fruta ya lleva el azúcar de la fruta. ¿Sabes? Que constantemente me dicen que no lleve sorbitol o que no lleve fructosa. Vale, el sorbitol o la fructosa la puede crear dos azúcares que se juntan y dentro del organismo te la puede crear igual. Porque en un diabético puede tener un problema de estos, pero añadirle fructosa o añadirle otro azúcar, pues intentamos de que no tenga que ser así. O sea, que sea lo más natural posible. Jolines, ahora habíamos dicho de hacer la cata y en realidad me encantaría continuar con esta conversación, ¿sabes? O sea, nos hemos ido hablando y... Vamos a hacer la cata, ¿no? Sí, sí. Voy a mirar a ver cuánto tiempo llevamos, pero... bueno, llevamos 17 minutos que nos podemos hablar y es que en realidad continuaría ya la conversación de podcast. Sé que está súper liado, entonces, no sé. Si quieres lo dejamos para otro día. Vale. No sé, si quieres continuamos, ¿eh? Lo que tú veas. Claro, no me la he preparado, pero... No, ni yo tampoco, pero o sea, al final... al final, tenía muchas ganas de hablar contigo y creo que me apetece mucho estos últimos meses que quedan a Roscotone, que además por eso también ha sido como el desencadenante de que empezáramos... O sea, te lo había comentado algún día, hostia, podíamos hacer una cata, me haría mucha ilusión pues hacer esto, pero ahora pues más que más porque, bueno, me he dado hasta final de año para terminar este proyecto. O resignificarlo de otra manera, pero bueno, no sé, creo que es que yo no veo no creo que no somos competencia, o sea, sí que hacemos un producto similar, pero a la vez es distinto, entonces cada uno hace lo que creo que es guay que tú hagas un buen producto, yo hago otro producto y cuanta más competencia hay, pues como Rafa o de Caljan o Oriol, Rosé, yo qué sé, pues cuantos más estemos, pues al final significa que hay más gente que compra y que más gente está interesada en este producto. Exacto. Entonces yo para mí todo suma más que resta. Entonces tu proyecto es o sea, no sé, como que cada pastelero o cada persona que hace cosas eres único en lo que haces y yo soy única en lo que hago. Entonces, no sé, creo que no somos para nada rivales, sino que al final compañeros y que si nos ayudamos pues mola mucho más. Exacto. No, y aparte podemos aportar un montón. El tema que, por ejemplo, con el roscotone que tú has hecho muy bien, le has dedicado todo al roscotone. A mí me encanta porque buscas productos locales, haces mezclas, haces pruebas, juegas sin lactosa. De hace años hablábamos de a ver si sabía yo hacerlo, introducir el aceite, se lo había probado y tal. Yo hice un panetone de aceite y tuve muchas pruebas porque al final no te lo deja subir y tal. Al final logré con un aceite de aquí del pueblo hacer un panetone de aceite que quedó espectacular. Lo presenté en una feria de aquí del pueblo, Figa de la Avellana, un año.
pero a mí me gusta porque claro, yo al final, cuando tienes una pastelería que tocas tantas teclas, al final tocamos desde chocolate, pasteles, la pastelería tradicional que no se mueve de ahí igual, y tenemos toda la parte de harinas, brioches, bollería, ¿no? Ujú. Tocas muchísimas teclas, y igual que las galletas, ahora están mucho de moda las galletas, tal, pues al Es que es final... tocar tantos palos que yo solo viendo toda la maquinaria, todo el personal que tienes que tener para poder Claro. tener todo a punto, es una locura. Es una locura, la Creo gestión que es en una general. locura, sí. Entonces, por otro lado, podría haberme quedado en un rincón. Solo en la haciendo- línea de los croissants es que podías solo hacer Y ya croissants, está. ¿no? Y hacer un montón de diferentes croissants y ya está. Pero Ya es que está. cada uno es un mundo diferente. Sí. Al final tienes que buscar faena para poder pagar, que digo yo. Al final te lías tanto que al final te das una rueda ahí, pero bueno, Y tocas... claro, y encontrar profesionales que también sepan mantener todo ese nivel, es que es Exacto. como Es- un malabarismo, ¿no? Es complicado el personal hoy en día, viene y va, entra, sale, enseña, se van, y es un constante así, pues bueno, hay que conseguir tirar para adelante y ya está. O sea, simplemente yo lucho con eso en una constancia para intentar mantener ese nivel que yo quiero tener, que a veces pues a veces no sale como uno quisiera al 100%, pero claro, no puedo hacerlo todo. Al Claro. final. Y claro, si no tendría que dedicarme a un solo producto y ya está. Claro, como que yo he hecho, solo yo hago panetones, lo hago desde Ya principio está. hasta fin, se acabó. Y eso O sea, está súper bien y está genial. Y como digo yo, al final cuando empiezas un negocio, si ahora yo empezara desde cero y sin pastelería, a lo mejor tiraría a hacer eso. Pero yo he nacido en una pastelería, me quedo en la pastelería, tengo otro concepto dentro de mi cabeza que es totalmente diferente al de mis padres o de mis abuelos, pero todo y así arrastro conmigo a la pastelería. Y como la arrastro, sigo tocando todas las teclas, porque también me gusta. O sea, si pudiera introducir la heladería, la introduciría. O sea, mi intención sería llegar a introducir. seguro que lo harás, o sea, no tengo Pero duda. claro, desde los chocolates, bombones, toda la bombonería, chocolates, es que lo hacemos todo, y todo desde cero. Entonces llega un momento que son muchas teclas, Sí. y te vuelves loco. Entonces la mayoría de pasteleros compran el chocolate, compran las figuras, compran los bombones, hacen los pasteles. ¿Sabes? Hay gente que compra hasta los bizcochos. No, claro, a mí me gusta que contra más natural, más se haga desde cero, mejor es. Claro. Igual que, claro, el brioche tienes una lucha constante, que un panetone, vale, la gente entiende que tiene un valor, no lo hace todo el mundo, pero a mí me jode que hay mucha gente que hace panetone y que es de polvos, no tiene nada que ver. Entonces, claro, los polvos mezclas como... Pero una eso al final, el cliente final, yo creo que sí se da cuenta, ¿eh? Yo creo que sí que se dan cuenta. Yo creo que se da cuenta. A mí lo que me fastidia es que te lleguen a cobrar lo mismo. Ya. Pero bueno, Bueno. se lo cobrarán una vez, la siguiente yo creo que ya no vuelven, Bueno, ¿sabes? hay de todo, ¿no? No lo sé. Bueno, a lo mejor tiene muy buen marketing. Claro, hay de todo. Yo creo que no me he sabido vender, por ejemplo, en mi caso personal. Siempre he tenido como el sentimiento así de inferioridad o no sé, como Porque yo te he visto que sí que has sabido crecer bien y... Sí, a ver, poco a poco, porque al final la gente te lo va diciendo, pero no sé, como un poco de síndrome del impostor, ¿no? Pero es Como... muy difícil. Sí, es Imagínate complicado. desde un pueblo de 6.000 habitantes, donde en Barcelona me decían, no, mejor que te quedes allí y crezcas aquí como pastelero porque tienes menos competidores. Y yo estoy en un sitio de 6.000 habitantes donde hace años lo que había eran 6 hornos de pan, Ujú. donde todos hacen cosas. Está claro que antes la pastelería me la venían a comprar, la compraban los padres de todos ellos, las compraban a mi abuelo, eso está clarísimo. Hoy en día cada uno hace sus pasteles, sus cosas, sus historias, ¿no? Y ya no hay tantas pastelerías tampoco, panaderías, Sí. porque pastelería solo utilizamos nosotros. En Riudoms, pero tenemos a 5 kilómetros pastelerías en Reus, panaderías de todo, y es muy difícil. O sea, la gente, hay 5 supermercados, al final sí que a lo mejor hay en uno o en dos, o hay un par de pakistaníes ya que venden también bollería, pan congelado. Claro, cuesta mucho luchar desde un pueblo, desde una pastelería pequeña, darte a conocer y que la gente que haya te venga a comprar y quiera pagar ese producto. No hay tanta gente que puede pagar ese producto o que quiere pagarlo. Entonces, si dividimos los 6.000 personas, que digo yo, entre supermercados y panaderías, ¿te quedan a cuántos? Te queda muy poco, entonces cuesta mucho sacar la cabeza. Entonces yo empecé, por eso quise montar el obrador grande para poder extenderme y vender afuera, vender a otros restaurantes, a otras tiendas, panaderías, chocolaterías,
vender a pastelerías en Cataluña, vendíamos figuras de chocolate fuera, turrones, bombonas. Claro, empecé por ahí, vendiendo todo eso fuera. Vendiendo a restaurantes, postres. Postres. Madre mía, es que haces de todo, ¿verdad? Muchísimo. Una Entonces, locura. empecemos por ahí. Entonces, bueno, ahora he ido recortando. Prefiero venderlo en mi casa. O sea, al final llega un momento que... Claro, porque tienes el intermediario que se queda después. Claro, al final, como decíamos antes, todo ha subido mucho. La gente no quiere pagar €1 más por un postre y sí que lo sube en la carta a €3 más. ¿Sabes? Y al final dices, hostia, ¿dónde hemos llegado, no? Y al final quieres comprar, te vas a un restaurante medianamente bien, te comes un postre, ahí te comes un menú muy bien, Sí, los postres suelen fallar. llegas al postre y dices, ¿esto qué es? Ponme el café. Y el café es un desastre porque no me quiero gastar dinero en el café. Y el café, en vez de cobrártelo a €1, €1,50, te meten €2 y es un café malo, pues que te han jodido el menú, bajo mi punto de vista. Sí, Y sí. eso lo aprendí en la escuela. Al final, el profesor de la escuela nos dijo, lo más importante en un buen restaurante es el postre y el café. Porque puedes tener un aperitivo espectacular, puedes tener un primero espectacular, un segundo espectacular, y llegas a un postre que es una mierda, que es lo que pasa en Pero me ha América. pasado hasta en estrellas, ¿eh? O sea, que Sí. el postre, no siempre, hay sitios muy buenos, pero hay otros sitios que dices, joder, el menú ha estado brutal y el postre... En el postre fallo, Sí. la mayoría. Sí, Quieren escatimar dinero en el postre. Sí, o Es no le dan absurdo. tanta importancia, Y no porque le dan profesionales sí que, no sé. Es que no le dan ningún tipo de importancia. O sea, yo estoy harto de verlo. al También final, llegas llenísimo, a lo mejor después de un montón de pases, llegas al postre y estás ya que no pero puedes más. hacer algo ligero. Sí. O hacer un cheesecake, ¿no? Un pastel que parece de huevo, que digo yo, ¿sabes? Más que un cheesecake. Al final es como los cheesecakes que estamos potenciando ahora mucho. Estamos vendiendo muchísimos cheesecakes. Me costó mucho introducirlo, pero lo hemos introducido y la gente viene a buscar los cheesecakes. Ujú. Hemos logrado un cheesecake con una textura muy tierna, muy cremosa, que a la vez se mantiene. O sea, lo puedo tener en vitrina, lo puedo tener en un restaurante y te lo puedes comer y está espectacular. Ujú. Un cheesecake que no pasa por el congelador, simplemente lo hacemos, los metemos en nevera y al día siguiente se cortan y se hacen. Se cortan y se sirven, ¿no? Y la verdad que, bueno, ha costado lo suyo, pero lo he logrado y estamos contentos de haberlo logrado. Al final es que a veces hay euforias por esas cosas, ¿no? Ahora son los cheesecakes, antes pasteles de fondant, ahora no sé qué, ahora Ahora es el chocolate de hay Dubái. chocolate de Dubái, ya lo hicimos el año pasado nosotros, y hicimos turrones de chocolate de Dubái, Yo no sabía ni chocolatinas. lo que era, fue mi hija que no sé, que a veces me Sí. enseñó no sé qué vídeo y De tal. hecho, ahora los últimos ya eran hace unos meses atrás, ya eran Ya está de moda, ya está ya pasado. está pasando de moda el chocolate de Dubái. Yo tengo amigos en Dubái y me dijeron, aquí ya pasaba eso. O sea, al final eso ya pasó. O sea, al final ahora las chocolatinas van con nube dentro, por ejemplo. Y dices, tío, ¿dónde vamos a llegar? Bueno, la gente en Dubái, tengo amigos con pastelerías allí y amigos que están trabajando en pastelerías y te dicen, es que aquí presentas un producto, lo subes a las redes, la gente se vuelve loca. Es que es todo marketing. Pero el ¿te problema das es que cuenta? a los 5 días ya es viejo. Ya, Ya han sacado 10 cosas más. ya. Entonces van hay que estar dándole a la perola todo el tiempo. Claro, la gente te viene aquí y te vuelve Pero si loca te también. fijas, al final es como todo, y desde la música, es Todo como igual. todo, la moda, o sea, nada ya, o sea, tiene que todo estar en rápido. constante cambio, nadie tiene valor, no es como antes que hacías una cosa y te duraba para toda la vida, ahora nada te dura, Sí. compras una cosa, se rompe, Sí. es todo mala calidad, caro, no sé. Creo que es como, sí, es como una sensación, pero en muchos ámbitos de la vida, incluso, no sé. Sí, se ha distorsionado todo mal. Es como que nada y- tiene tanto valor, todo tiene Exacto. que ser de usar y tirar. Sí. Y esa cultura no me gusta. No, yo Prefiero- tampoco. Que es que no puedes comprar nada pensando como antes, ¿no? Para toda la vida no hay nada. ¿eh? Creo Sí. que por suerte, cuando hay como una moda, siempre está la contramoda. Y después, no sé, siempre hay como varias vertientes y Sí. yo prefiero quedarme en la vertiente de hacer cosas que con la filosofía de que esté bien hecho, con unos principios Claro, que estamos- sean los que yo me tomaría o yo haría o no lo sé. Claro, pero es como, por ejemplo, nosotros hacemos croissant de pistacho, roll de pistacho, cheesecake de pistacho, lo que quieras con pistacho. Ya lo hacíamos antes. Ahora está de moda el pistacho. Es una locura. Yo también hacía de cacahuete y de avellana.
¿no? Y de nuez de pecan. Pistacho. Hay algo que no se vende, mete el pistacho y se vende. Y facto dura 2 minutos en la tienda. O sea, es increíble. Con todo, ¿no? Dices, bueno, hacemos una crema de cacahuete que se te va la olla. Es que se te va literalmente. Y la gente, pistacho. Se vende el cacahuete. Tú ahora dices un postre, le metes plátano. Dices que mucha gente, trabajamos con frutas de aquí, que si peras, que si manzanas, que si naranjas, que si, ¿no? Limones. O sea, yo trabajo con yuzu también porque me encanta el yuzu. Pero hostia, no, es que no, quiero que sea limón porque sea tierra. Vale, perfecto. Pues que pongo un yuzu y un limón, la gente quiere el yuzu. Ya. O sea, al final dices, Totalmente, sí. ¿no? Y pones un plátano, dices un postre de plátano. Ay, no, plátano no. Plátanos no. Bueno, banoffee, tienes que decir, dices banoffee, a lo mejor sí, ¿eh? Si dices un banoffee, sí. Pero sí. Hay nombres clave, Claro. sí. Pero tú dices un plátano, algo con plátano o algo con coco. Creo que a veces es según cómo se narra la historia, porque si yo digo sin lactosa o algo así, o cuando dice uno vegano, que es como el nombre causa mucho rechazo. Ahora yo no te digo nada y lo pruebas Claro. y es distinto. Es como, no es que el producto en sí no esté, es como el nombre que le pones muchas Sí, veces. a veces la manera de venderlo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Sí, el porque marketing. es como si no parece que le falta algo Claro. o que es como no Pero- le falta nada, es apto para... Hace años hicimos una mousse, hacíamos una mousse que era de Raúl Bernal, realmente, de un curso, que era un gin tonic. Y la recreé igual para postre de restaurante. Y hacíamos el gin tonic de pepino con melocotón. Y era una mousse de chocolate blanco con una gelatina de pepino, una compota de melocotón y llevaba 2 bizcochos de almendra borrachos de ginebra y con una mousse de chocolate blanco que te dejaba la boca limpia. Cuando tú decías una mousse con pepino, o sea, la cara era gin tonic con pepino. Ya. Lo de gin tonic me encanta, lo de pepino, estaba de moda el pepino de gin tonic, ¿no? Ya, Todo el mundo ya, lo ya. recuerda que Sí. pepino por 2 lados, ¿no? Vale, ya se acabó. ¿No? Ya. Vale, y dices, pues yo daba a probar los postres, igual que decía, hacía uno de coco, que aún lo tenemos, que aún lo hago para algún restaurante, que es una mousse de chocolate, una mousse de coco con un cremoso de chocolate del 70% y lleva 2 bizcochos de vainilla borrachos de fruta de la pasión. ¿Qué pasa? Que te comías, no me gusta el coco, no, ese de coco no. La vas a probar y probaban 4, 6, 12, hostia, es que este está espectacular. El coco te daba esa dulzor, el chocolate el amargo y el ácido de la fruta de la pasión te dejaba el contraste en la boca, te quedaba la boca limpia, te quedabas loco. Y decías, es espectacular. Todo eso en individual, ¿no? Y funcionaba, pero igual que el gin tonic funcionaba. Y el pepino, ¿por qué? Porque la gente de pepino no sé qué se imagina, ¿no? Comerse un pepino Sí, dentro de sí, un postre, sí. ¿no? Claro, al final coges una gelatina que la hacíamos, licuábamos los pepinos, los pelábamos, los licuábamos, sacábamos las pepitas para que no amargaran, o sea, y hacíamos una gelatina simplemente, y lo ponía dentro y quedaba espectacular. Ya, pero a veces, pues según como mejor no decirlo. Claro. Cuestión de marketing. Cuestión de Claro, marketing, y pero- quieres decirlo, pero bueno, a lo mejor en una estrella Michelin, en un menú de degustación, pues la gente está más puesta a innovar. Es como yo, me quiero probar, bueno, y ahora lo que me queda de año, quiero probar sabores que no me he atrevido porque lo que necesito es vender, sinceramente. Necesito vender y lo que la mayoría de gente quiere es chocolate, avellanas, cosas muy vendibles. Caramelo. Volvemos al punto. Tiene que ser muy clásico. Claro. Y yo lo entiendo, porque si me voy a comer un dulce, voy a picar un día, ¿qué quiero? Pues voy a querer una crema de pistacho, soy la primera que me gusta así también. Sí. Pero, bueno, pues a veces también te Pero- apetece probar otra cosa y dices, seguro que si lo pruebas te va a gustar, porque mucha gente tiene a lo mejor con rechazo con frutas, Sí. pero joder, si me confito yo la fruta o hago una mermelada, la deshidrato, es fruta muy buena, no estamos Claro. hablando de algo chungo como el melón es eléctrico. Eso no tiene nada que ver con esa fruta escarchada o cosas así Claro. que han hecho mucho daño a la pastelería. Claro, es como cuando empecé a probar los primeros panetones en la Foix de Sarriá, que trabajaba ahí, claro, no quería saber nada del panetone yo, porque llevaba fruta confitada, o sea, no. Yo decía, no, fruta confitada, qué asco, ¿no? Como cualquier crío, como la mayoría de gente. ¿Qué pasa? Que si pruebas con fruta confitada buena,
o te la haces, como yo me la hice para el panetón y me la estaba haciendo y me la seguía haciendo después. A ver, que ahora hoy en día también hay frutas compradas muy buenas. Muy buenas. Ahora mismo hay de muy buenas. Lo que yo hago tiradas muy pequeñas y yo pues puedo hacer es lo que hago. Exacto. Porque estoy yo sola y me lo hago yo y hago una tirada grande y es distinto que tú que haces cientos y cientos. Al final yo la tengo que comprar como todos los pasteleros que hacen. Sí, y es que hay muy buenas. Pero claro, yo me la hacía. Al final no tiene color. O sea, cuando fuimos al campeonato del mundo, muchos pasteleros que hacían panetones, cuando prepararon mi panetón en la presentación, fliparon porque me vinieron a decir que estaba espectacular y era por el punto del sabor que tenía la naranja. O sea, era impresionante. ¿Sabes? Claro, es que no tiene color, es muy diferente el sabor que le da. También yo antes jugaba mucho con mucha mantequilla clarificada, metía mucha mantequilla líquida y eso lo dejaba como un algodón. Era muy difícil de trabajar. Se me decían que estaba muy loco, pero era muy difícil de trabajar. Pero yo el panetón lo llevé al límite que me sacaba casi aceite, ¿sabes? O no me lo llegaba a tragar a veces, ¿no? Pero llegué al límite del panetone y mi panetón que ganó, la diferencia es que tenía mucha mantequilla clarificada, muchísimo. Entonces era muy tierno, era exageradamente tierno. Entonces bueno, eso lo he ido modificando por tema de trabajo porque nadie lo hace. O sea, al final metes mantequilla buena, pero metes mantequilla, o sea, no clarificada. Yo sigo poniendo un punto, pero no la animalada que ponía, ¿no? Ya. Al final nos hemos ido de una cosa a la otra, pero sí, como antes que hablábamos de los postres, por ejemplo, que hay pasteleros que han dejado de hacer postres y hacen solamente bollería, porque ahora la bollería, que hablábamos un poco también de las modas, se puede cobrar bien, porque la gente lo entiende que lleva un trabajo, se empieza a entender que hay un trabajo y que vale un dinero, y un postre en una pastelería no se sigue valorando. No se valora. O sea, vas por ahí y te comes una mierda de postre congelado que no vale nada, que es industrial en la mayoría de restaurantes. Es que no valen nada y te cobran 7, 8, 9 por un postre y tú en una pastelería cobras 6 euros por un individual que tendría que valer 10. O como en Francia te vas a buscar lo mismo y te vale 18 o 20 o 22. Sí, pero la mentalidad es como que la gente está más acostumbrada. Pero aquí no puede valer más de 4 euros. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Porque la faena que hay detrás de un individual, pues por eso muchos pasteleros han decidido, pues tiro a hacer más bollería porque hay mucho trabajo detrás de un individual y no se valora. La gente no lo valora al 100%. Y es una lástima. Porque falta el tema del marketing y al final, pues como el panetone también. A ver, yo cuando empecé a hacer panetone hace 13 años, la gente decía, pues cómo va a ser tan cara esta magdalena, ¿no? Y poco a poco, a base de que después empezaron a existir los concursos y demás, que es que no, hay como un aprendizaje, ostras, yo misma lo encontraba caro antes de incluso hacer panetone. Claro. Pensaba que era caro porque yo veía algo, una masa y, hostia, 25 euros me parecía caro. Claro. Yo estoy de acuerdo, o sea, al final... Y yo lo empecé vendiendo a 18 euros hace 12 años o así, ¿sabes? A 18. A 18. Sí. Yo lo vendía a 12, a 15, porque no lo estaba regalando básicamente, Ya. pero claro, yo quería hacer panetón. Ya. Estaba en Ribón, quería hacer panetón. Sí, yo los que he regalado, porque la gente los veía ahí y no les tocaba. Claro. O sea, yo lo que fue mi estrategia es que como yo estaba en la sala del restaurante, yo hacía pan para el restaurante y hacía el panetone como hobby. Claro. Porque yo venía de la pastelería y de estar en Chocoví como estaller y así, y de trabajar en otras pastelerías y demás. Y entonces, claro, me pegó por hacer panetone. Me hice mi masa madre en mi habitación de Nueva York y fue como, tengo que aprender a hacer esto. Y vino Dani Tonka del Talúa a hacer un curso allí en Chocoví. Y entonces empecé a hacerlo. No tenía ni fermentadora, no tenía nada, con una estufa en un cuarto, era una pesadilla porque no fermentaba nunca, no entendía cómo funcionaba nada. Y claro, y al final fue algo que me costó mucho entender y cagarla muchas veces como para que me saliera algo. Y entonces, claro, después ya cuando me empezaron a salir bien los empecé a vender en el restaurante, pero costaba mucho que la gente se animara del restaurante a decir, hostia, me llevo uno, ¿sabes? Porque ya venían de hacer un menú o lo que sea. Claro.
Y era como voy a comprar esto aquí, como que no tiene sentido. Entonces, pues mi estrategia fue como, yo quiero, si lo prueban, yo creo que lo comprarían. Entonces, cortaba un trocito y al final, después de todos los petit fours y todo, les daba a probar. Entonces, como era una matada, pues les decía, pues mira, que son 3 días de trabajo, está hecho con masa madre. Les contaba mi película, que era la verdad, pero creo que era la manera así para, ostras, pues qué bueno, ya con el sabor en la boca, Claro. es cuando dices, vale, pues lo voy a comprar. Claro. Pero me costó, picar piedra y piedra y piedra y piedra muchísimo. Es muy difícil, muy difícil. Muy difícil. La gente no se da cuenta de la cantidad de piedra que picamos, pero es así, se pica mucho. Y si le pones buenos ingredientes, es un producto, o sea, es que espectacular. muy caro, Y es muy caro. muy Sí. caro. Al final, Hay otras cosas que son más baratas y es como, pero bueno, no sé, por eso digo que al final es bueno que seamos cada vez más la gente que hacemos panetone y bien hecho, no de polvos ni de cosas así, sino con los tiempos que tocan, porque entonces hacemos que realmente le estamos dando el valor que necesita. O sea, cuantos más damos valor a nuestro trabajo, pues más entendemos el resto de gente que se tiene que pagar por eso. Exacto. Es así, al final es como una estrella Michelin que tú bien sabes, pues necesitas mucha gente para crear platos muy complejos, con muchos ingredientes, con muchas recetas, muchas cosas a la vez que tienen que salir a la vez y hay que estar ahí, ¿no? Al final hay un trabajo detrás que se tiene, y yo pienso que está bien que se enseñe y es como hay gente que estaba en desacuerdo siempre con los programas de televisión estos que enseñan la cocina, que enseñan la pastelería, y yo siempre he pensado que está bien porque enseñan una parte que ven que es que ay, qué fácil que se ve y después ves a uno que se lo están enseñando, que lo hace súper fácil, ¿no? El que lo sabe hacer y se ponen a hacerlo y no les sale de ninguna manera, ¿no? Y les salen churros ahí, ¿no? Los platos, y están muy bien para que se vea la dificultad que tiene ese producto. Pero yo creo que vale, eso lo entendemos nosotros porque venimos de este mundo, pero es que pasa con todos los oficios, porque es como que no siempre, porque hay trabajos que ya de por sí valen dinero, te vas a cortar el pelo, sabes que vas a pagar X y no lo sé. Hay otros oficios que están más así. Pero creo que en general pensamos que el trabajo del otro no es tan difícil. O sea, y ahora que hago aceite me doy cuenta de, hostia, a lo mejor encuentras que el aceite es caro, pero tú ahora ten oliveras, cuida las oliveras, pódalas, ten el suelo sano y todo. O sea, cuanto más aprendo de algo, más sé que no tengo ni idea de nada y que en realidad todo cuesta mucho. Claro. Sobre todo las cosas artesanas, las cosas bien hechas. Pues eso, ya sea desde la agricultura, que estamos muy jodidos desde la agricultura también, hasta pastelería, todo lo que es artesano y está hecho con las manos y está hecho con cariño y lleva buenos ingredientes, al final es que tiene un precio. Claro, hay que pagarlo, al final no queda otra que... Y hasta que entendamos el valor que tiene de que compremos cosas locales y buenas, más que... A mí me gustaría hacer lo que tú haces, pero hay que dedicarle mucho tiempo, que a mí me falta, hasta para vivir. Porque es así, llega un momento. Bueno, tú haces muchísimas cosas, o sea. Luego demasiado. Sí, por eso. Al Lo tuyo ya es otra locura. Te esclavizas, pero es lo que hay que ver, ¿no? Que la gente desde fuera dice, estás forrando, me estoy esclavizando. O sea, al final forrando no, pues nada, hay otra. Hay veces que pienso, no sé hasta qué punto. Yo empecé a hacer los croissants porque me gusta comer un buen croissant y aquí no podía comer un buen croissant en ningún sitio en kilómetros a la redonda. En muchos kilómetros. Al final dices, era una mierda. Empecé a hacer panetone por lo mismo, porque me gusta el producto de panetone, me gusta el panetone y quería sacar un buen panetone. Al final es como todas las cosas, al final no sé, es como los bombones. Vas a comerte un bombón y es que todo tiene el mismo sabor. Es que todo es lo mismo, todo es industrial. O vas a buscar una pastelería y son industriales también. Y al final dices, llega un momento y dices, yo quiero comerme un bombón de verdad, ¿sabes? Pues, me hago los bombones. Ha pasado con los cheesecakes. Están de moda los cheesecakes, no sé qué. Vete a comer un cheesecake por ahí. Si dan miedo. Lo que pasa es que la gente se come un cheesecake y piensan en una cosa dulce, que sea dulce y bueno, está bueno y ya está. Un cheesecake. No es un cheesecake. O sea, en cheesecake puedes jugar mucho con mogollón de ingredientes, de mogollón de quesos, de diferentes texturas de queso, diferentes formulaciones de queso. Al final mismo yo lo he adaptado todo a una textura porque es lo que ahora está de moda y lo que la gente busca una textura cremosa, fina, ¿no? Que hostia, la podría untar, pero a la vez claro. O sea, te la comes y se mantiene, pero a la vez la podrías untar, o sea, es espectacular, ¿no?
pero es como el cheesecake que se deja ir. El cheesecake que se deja ir, eso no es un cheesecake. Eso es para Instagram, que queda muy bonito, ¿no? Para colgarlo y mira, se funde, que está muy rico, sí. Hazlo en tu casa, te lo sirves y está muy rico porque estás comiendo un cheesecake crudo, básicamente. O sea, es que no... Es un cheesecake culant, ¿vale? Hazlo en individual es un cheesecake culant, pero es un cheesecake crudo. O sea, le falta la cocción que termina de cuajar. No hay más que eso. Lo he hecho yo aquí. También me gusta. O sea, es una cosa que dices, ¡buah! Es espectacular. Mi padre siempre me recuerda en un aniversario que hice para mi hermano pequeño. Un cheesecake que saqué, que le di el punto este, ¡buah! Es que se fundía y dice, ¡buah! Espectacular, es que como aquello, bueno, sí, está bueno, pero aquello nos lo podemos partir en familia, ¿no? Pero en la tienda no puedo venderlo eso. Llega a una casa, ¿cómo se lo reparten? ¿A cucharas? Digo, ¿sabes? ¿Cómo se lo expliques a la gente? Y ya lo saben, pero no el corte perfecto, este que sale y se deja caer, sí. Puedes llevarlo a ese punto de lo corto y se deja caer y vale, para servirlo en un restaurante, pero coges el cheesecake, lo cortas entero y lo repartes entero, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, ahí, bueno, no sé cómo me he ido aquí. Bueno, hemos acabado hablando de cheesecakes, de pastelería, o sea, iba a ser una cata de 15 minutos. Espera, voy a mirar solo que esté todo bien. Vale, llevamos 46 minutos. Ya está bien. Ahí. Oye, Adam, mil gracias por tu tiempo, porque sé que estás liadísimo. Bueno, seguiría hablando aquí un montón de rato más. Si me hubiera preparado más preguntas, bueno, podemos seguir hablando, pero tú tienes muchas cosas que hacer, estás muy pillado de tiempo. Ahora mismo sí. Te agradezco, pues eso, que me hayas dedicado esta mañana y me hace mucha ilusión poder probar el roscotone de esta semana, que tenía ganas de hacer algo con higos. Cuando hice la cata con Jordi Roca, me dijo que... Porque a veces pregunto, oye, ¿y tú de qué harías el panetone? Bueno, que tú también me encantaría saber que me propusieras algo para el fin hasta final de año. Pero bueno, claro, los higos pues son muy apetecibles, a casi todo el mundo le gustan los higos. Igual no los secos, típicos jugos y tal, pero estos están secados por mí. A mí me gustan los higos, ¿eh? Es una cosa que me gusta. Pero es lo mismo que a mí me encantan los higos, pero comidos del árbol. A veces no suelo comprarlos así en una tienda, no sé, soy un poco especial para esto, porque siempre he tenido higueras y me las como directamente y ya está. Es como las cerezas. Pero es una fruta que me gusta muchísimo. Entonces, lo que he hecho es, lleva inyectado una crema de almendra con yogur y chocolate blanco, para un toque ácido, y después los higos secos secados por mí con un poquito de hinojo. Nada, es un toque, porque a mí el hinojo, según como la pastelería, tampoco necesariamente me gusta, o sea que si no te lo digo a lo mejor tampoco lo sabes, y chocolate blanco y yogur por encima y ya está. Entonces, bueno, vamos allá, a ver qué tal está esto. Oye, tú has probado un montón de panetones además. No sé si te he cortado un cacho muy grande. Hostia. Siempre es pequeño el cacho para mí. Y sí. Que la gente me dice, tú no comes dulce. Digo, sí. Yo no como dulce casi. Yo sí, ¿eh? ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, que tú has estado en el campeonato del mundo probando panetones, o sea... Mira, este ha salido un poquito más bonito. Sí. Huele muchísimo a mantequilla. Muchísimo. Ay, Oli. Pues lleva aceite, ¿eh? Pues... Está guay que luego... Ahora, mira. Ya. Porque se me va a caer a mí todo. Está guay que huela a mantequilla. Parecía mantequilla, o sea, parece mantequilla. Está guay que lo veas así porque, no sé, a veces Pero cuando digo lleva pero aceite... no es mantequilla, yo creo que puede ser vainilla, ¿lleva o no? Sí, vainilla sí. Porque parece, a lo mejor es la sensación de la vainilla, pero sí, claro. Y el higo sabe bastante a... Ya estoy bastante taponado de la harina. Como que lleva la mascarilla, como has visto. No, sí, es aceite. Para mí es muy aceite, importante mucho la textura blandita, como ya lo sabes. Pero es curioso que da la sensación de que es mantequilla y es aceite. Entonces, claro, pues... ¿Eso es el aceite? Eso es de la crema. La crema sí que lleva aceite también. Sí, porque se nota... No, a los higos le puse también un poquito de aceite. Ah, vale. Sí, a los higos le puse un poquito de... porque no... Sí, porque se nota el aceite por dentro. Sí, pero esto es de los higos, que se habrá
Sí, porque no, la crema sigue bien. Pero me gusta a la crema untable poner aceite. Al final es como mi sello que lleva aceite, ¿sabes? Pues qué bien que haya dicho que la mantequilla, ¿eh? Qué bien. Por mí sí, porque yo estoy convencida que no digo que lleva aceite y en general no lo sabrían. No lo sabrían. La gente que me dice, Sí, ¿no? ¿sabe aceite? Y es un aceite bueno, es un aceite ecológico. Se sabe aceite y es aceite, pero a priori si no lo dices, no se sabe. Y le da una textura. La textura está muy bien porque es algodón puro. A la gente le encanta que sea así. Yo los hago muy rellenos, mm, con mucho relleno. Y a veces sí que pienso en hacerlos con menos relleno, pero cuando lo he hecho con menos relleno también se me quejan de que tiene poco relleno, entonces nunca sabes dónde está el punto ahí. Yo los hago con bastante relleno, diferente. Pero La crema, ¿cómo la ves? la crema muy fina. Es marroncito solo de la cáscara de las almendras, ¿eh? Mira, ¿qué te parece? Se me ha ocurrido que antes de terminar roscotones, ya que llevo 13 años haciendo, me gustaría dar cursos, explicar los secretos del roscotone. Me parece bien. Me parece bien porque lo tienes bastante conseguido, bastante logrado, lo tienes muy, muy bien logrado, muy bien conseguido, en verdad. Porque te empeñaste, porque yo lo sé, Es que hace años ya que nos conocemos y me preguntabas y yo te dije sinceramente no lo sé hasta qué punto, en aquel momento no lo sabía. Yo llegué a pelearme una temporada con el aceite, me llegué a pelear porque igual que porque no hacíamos un postre de chocolate con aceite dentro y con sal. Llegué a hacer un bombón que aún lo seguimos haciendo, lo seguimos vendiendo, que es con aceite de oliva dentro y con chocolate, con un aceite de aquí del pueblo, muy bueno, ecológico. Y después llegué a hacer me encabezoné con el mismo aceite de hacer el panetone y estuve peleándome y lo logré. Pero tiene mucha dificultad, o sea, mucha dificultad. bueno, al final es todo cogerle el truco. Yo llegué a hacerlo, pero claro, estaba ya con tanto jaleo que al final... Es un más a más tener que hacer la margarina de aceite. Porque además el aceite es de mis oliveras. Entonces, es como, venga, vas sumando cosas, ¿sabes? Claro, es mucha faena. Sí. Pero está muy rico. La pasta o sea, la crema que has hecho se nota mucho que es bastante pura, porque no se nota excesivamente dulce, sino se nota como si fuera más pasta, que por eso he dicho. Solo lleva el azúcar del chocolate, no lleva azúcar añadido, o sea, es casi partes iguales, casi. Pasta con chocolate. Bueno, es almendra que la he molturado yo, es almendra Pues, yargueta, y he hecho la pasta en la conchadora con el chocolate y yogur. Y lleva aceite de oliva, un poquito de manteca de cacao para darle un poquito de textura y lecitina, se acabó. No lleva nada más. Para mí está espectacular. O sea, es muy fino, es muy agradable, es aromático. Yo sé que estoy taponado. No, y los higos creo que también... Los higos le dan un punto muy guapo. No es un higo seco chungo. No. Claro, tiene que estar seco para que no se... Sí, pero está blandito. Florituro. Tiene el punto también, si te fijas, con el funoy. Sí. Y bueno, le da el toque para hacerle el guiño a Jordi. Jordi. Ahora que me he comido el punto de funoy dentro, es espectacular. Este que me he cogido, ¿no? Que tenía... Claro, pero esto tampoco, a lo mejor, no lo he puesto mucho que lleva el funoy, ¿sabes? Porque si digo, le doy protagonismo en el título, lleva funoy... Ya, la gente se va a echar para atrás. Sí, pero en realidad es solo un toque. Pero está muy rico. Sí, le da el toque, a mí sí, creo que bien. A veces nos vamos con especies de afuera todas. Exóticas. Y a veces con una especie de aquí puedes dar un toque muy... Claro, es que la vainilla, a ver, viene de Madagascar, pero es que no sé si podríamos vivir sin mantequilla, ¿eh? Hay vainilla. Sin vainilla. Sin vainilla. Sí, la vainilla es una locura. Creo que es de las cosas, o sea, es de los ingredientes que más me flipan. La vainilla
es un espectáculo, a mí me encanta. Yo, por ejemplo, O cuando chocolate vamos- también, que no es nada local ni nada, pero es Mm. como nuestro ya, porque llevamos tantos años con él aquí. Mira que como lo que hablábamos antes de los sabores, de que todo ha evolucionado tanto, pero al final donde se ponga un postre de vainilla o de avellana o de chocolate bien hecho, para mí no hay otra cosa. ¿Sabes? Por eso. Sí, sí, al Yo final sí. es lo que la gente pide también, Yo ¿eh? cuando voy a una heladería y me como un helado, me pido de vainilla. Y ahí realmente es donde empiezas a ver si realmente el helado es bueno o no. Ya. O sea, se nota mucho. Es mucha la diferencia. La gente se come cualquier cosa. Es que al final yo cuando llego y lo veo amarillo ya, según que amarillo, digo, Ya. ¿no? Es como antes cuando me acuerdo con una mousse de limón, ¿no? Una mousse de limón tenía que ser amarilla. Y yo llegué a hacer los primeros mousses de limón hace 20 años, ¿no? Que los hacía y los pintaba de amarillo por fuera porque la gente entendía que tenía que ser amarillo. Ya. Hasta que llegó un punto que dije, pienso pintar más una mousse de limón de amarillo. O sea, ni poner una gelatina amarilla, ni nada, ni no tiene sentido para mí. Ujú. No, al final tú puedes darle, ¿no? Que dices, puedes jugar con eso, que dices, sí, le doy un toque de amarillo porque, o sea, vale, por ejemplo, estoy haciendo un yuzu, para que la gente entienda que es un yuzu, lo pinto de amarillo. Ya. Para explicarles que la forma que tiene, que por fuera es de color amarillo, ¿no? Que es como una naranja o como una mandarina un poco más grande, más achatada y es amarilla, ¿no? Para que la gente lo entienda, le explicas, ves la forma, tal, pero un limón no, ya no. O sea, que ya se sabe que el limón es amarillo, no, pero por dentro no, al final el líquido no es amarillo, como tantas cosas, ¿no? Es como cuando ven el pistacho, que lo ven verde, 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 el pistacho bueno es marrón, al final no es verde tampoco. Bueno, crudo sí, lo que Crudo pasa es que sí. después si lo tuestas, Si pues lo pierde el tuestas, color. exacto, Mm. crudo es verde. Si tienes un verde muy verde es que lleva colorante, seguro. Claro. Yo soy anticolorantes De también. hecho, meten una clorofila. Yo no puedo decir que son anticolorantes porque te dirán pasteleros que de renombre, muchos te dirán que la Dana es el que más colores le mete a la pastelería, en todo, en el chocolate, en todo. Pero, por ejemplo, las figuras de chocolate a mí me encanta que visualmente un crío llegue y vea que es un muñeco tal cual, o sea, que ve los colores tal cual. Claro, sí, sí. A ver, no que esté en contra de que Pero tú lo utilices. no, está claro que la pastelería va en decadencia el colorante, la pastelería, Mm. la comida en general, porque al final el colorante es malo. Mm. Y el quererlo sacando o cambiando, renovando, ¿no? Al final vas buscando, que pasa que al final no tiene el color que quieres tener, al final dices, bueno, o hago una pastelería más blanco, leche y negro, vuelvo a lo de antes, o sigo haciendo de momento los colores, Ya. lo que la gente realmente busca, ¿no? Al final hay que vender, hay que diferenciarse, Sí, sí, hay sí, que... sí. Son muchas cosas, ¿no? Sí. Si no, tienes que salir de la línea a hacer otra cosa totalmente diferente para que la gente, cuando yo empecé a hacer flores de chocolate, por ejemplo, que me he ido ahí ahora, pero las hacía abstractas, ¿no? Y mi madre me decía, ¿esto qué es? ¿No? ¿Y esto cómo lo vendo? ¿Y qué les explico a la gente? Da igual. Yo decía, tú lo pones a la tienda y se venderá. Y se vendían todas. Y la gente le encantaba porque eran abstractas. Pero de ahí me fui a lo comercial. No sé cómo. Al final tienes que vivir. Bueno, vas crecer, probando, parar, vas probando, sí. Sí. Y vas tirando para aquí, para allá, es como el panetone. Me gustaría hacer como tú haces, pero al final, ¿qué acabo haciendo? Acabo metiendo, pues la gente quiere chocolate, como tú bien has dicho, ¿no? La gente quiere chocolate, quiere avellana, quiere... Es que ya ni el lo de básico. frutas, no sé si... Yo el de frutas, por ejemplo, yo hace tiempo que no hago de frutas como tal. Al principio lo hacía porque era el que había aprendido a hacer chocolate naranja y después de frutas confitadas. Y a mí, sinceramente, me gusta mucho de frutas confitadas, pero porque es eso, porque son buenas frutas y lo que sea. Pero en general, yo no sé tú, pero yo no lo vendería mucho. De hecho, dejé de hacer, aunque es bueno y todo, porque te lo piden 4. Pero el resto quiere chocolate avellanas, quiere chocolate, y entonces hacer otra cosa que no se vaya a vender por más bueno que esté, no, para mí no tiene sentido. Es lo que pasa, que la mayoría de la gente viene buscando chocolate. Chocolate. En el Obrador, cuando ganemos, todos comíamos chocolate, ¿no? Ganemos con el panetone clásico. Fuimos de los quintos de España, que solamente se presentaba un panetone y ganaba un panetone que era el clásico. Ese panetone clásico, al final aquí, todos los que estaban aquí en el Obrador,
automáticamente pasaron a descubrir realmente lo que era el panetone y a gustarle más el panetone clásico que el de chocolate. Al final, el panetone de chocolate, como yo lo hago, sabe a chocolate. Entonces es chocolate. Para mí el panetone se pierde. Tú le pones una crema, como tú haces bien, porque pones más bien por arriba, tal, no sé qué, entonces lo inyectas. Y la masa tiene el punto este de aceite tan bueno, la vainilla, los aromas, y se nota súper bien. Claro, el mío de fruta, se notan los aromas de la fruta, la vainilla, todo eso aquí, tienes la fruta dentro, que es donde yo noto el panetone como tal, ¿no? En el de chocolate es espectacular, vale, está muy rico, pero es chocolate. Lo que es y además le da un punto de dureza al chocolate en la masa. Exacto. Que yo, por ejemplo, busco una textura de nube y si está dentro de la masa, pierde, o sea, le da rigidez, porque Exacto. la manteca de cacao, obviamente, tiene un punto de fusión más alto, entonces le da más rigidez. Claro. Entonces no se puede tener bueno, si se puede, jugando con pastas y otras cosas, pero en general, si comparas uno de frutas y uno de chocolate, el de chocolate va a estar siempre más seco, aparentemente más seco, más duro. Pero yo que vendo y tengo que vender y tal, no sé qué pasa, que la gente quiere el de chocolate y cuando haces de chocolate con masa blanca, sin el cacao en la masa, la gente quiere el de chocolate con la masa negra. Entonces no hay manera, siempre quieren el chocolate con la masa negra y bueno, pues la masa negra. Ya. Al final tienen que entender que se seca después. Sí. Porque el chocolate... La cosa es que, pues eso, cuando lo prueban otro, dicen, hostia, este es muy blandito, claro. Hombre, si lo compras dentro de los 10 primeros días es un espectáculo. Después pues va endureciendo, Sí. va secando. Como es lógico, o sea, no lleva ningún conservante ni Es como nada. la glasa de arriba, Se humedece. ponerla o no ponerla. Se humedece la glasa, que absorbe toda la humedad del panetone a la glasa, se queda humedecida, el panetone va secando. Por eso muchos, o en Italia, por ejemplo, no se pone glasa en el panetone, depende de qué regiones, ¿no? Pero no se acostumbra a poner tanta glasa porque el panetone se mantiene más tierno. Claro, si tú le sacas la glasa y le sacas el cacao, el panetone mantiene mucho tiempo, y después también el punto que se cuece interiormente el panetone, pues hace que se mantenga más nube o menos nube, más seco, menos seco, más estructura. Pero estando con grandes profesionales al lado, me acuerdo cómo cogían la masa, ¿no? Y hacían así, y te decían, ¿Le mira, hacían una bola? sí, ¿Para qué? a la hora de probarlo, cuando estás catando el panetone del jurado, por ejemplo, pues claro, pruebas y tú los tocas y ves, dices, está crudo. El panetone, yo creo que tú lo haces igual que lo hacía yo antes, que era a 91 grados interior. El panetone, para que esté bien, tiene que estar a 95, 96 grados interior, para que digas, está cocido. Pero a lo mejor también según lo que busques, ¿no? Porque yo a 95 me va a parecer muy dura la masa. Bueno, Claro. el tema que, por ejemplo, para Para si en un concurso. mí, para comérmelo, también me gusta a 91 grados. A mí me gusta así, fresco. Es más Panetone algodón, fresco. más fresco, está más húmedo, está más crudito. Pero al final eso es como el que le gusta... Pero no es crudo porque la masa está No, cocida, está es cocida, pero masa cocida. Y... Porque está a 90 grados, al final un Pero al final por eso creo, que yo entiendo que un italiano diga, pues esto no está bien. Bueno, pues vale, pues no está bien. Al final es mi interpretación de lo que yo he aprendido de un panetone y por eso se llama roscotone. Pero no está bien, lo de no está bien no es real. ¿Sabes? No, es un gusto personal. Porque también había gente que decía que dejaba madurar el panetone, no se lo comían directamente, lo dejaban madurar una semana y después lo vendían, algo así. Sí. Claro, a mí esto no tiene sentido. Precisamente para mí la primera semana es la mejor. Para Exacto, mí, exacto. porque es cuando está más nube. Ahora tú buscas más seco, no sé, pues es que para mí esa es la A mí gracia. me pasó con una clienta de aquí al lado, una vecina que tenemos aquí al lado, que regalemos algunos panetones tan tiernos que se me rompían ahí, todos los sacaba demasiado tiernos, ¿no? Y cuando hacíamos tantos, me acuerdo que mi padre, pues, regalábamos aquí, ahí, a todos los que podíamos, ¿no? Y había una vecina que dijo, yo estamos todos, no sé qué, ¿sabes? Y joder, dejaron el panetone. Después me compraron unos y los guardaron un mes ahí en casa. Y dije, joder, te lo Son di. curtas y 4 soñadas, ¿no? Yo le dije, te lo dejé al punto para que te lo comieras reciente, para que vinieras después para Navidad a buscar otro. No, lo guardaron para Navidad, no. Ese les encantó porque estaba con la textura más líquida, porque lo podían mojar a la leche, porque dije, madre mía, si lo bueno del panetone es que lo tengas que mojar a la leche. Claro.
Es que se Mucha gente se queja de que el panetón es seco y digo, pues depende de cuando, no sé, depende de muchas cosas. Claro, al final depende de muchas cosas. A mí también me gusta el tierno. Para mí, la primera semana es la mejor, para mí. Después ya va secando, ya no tiene nada que ver. Sí, que seguirá estando bueno y se puede conservar un mes, sí, vale, pero para mí óptimamente... Exacto. Sí. Yo por eso me peleaba tanto, igual que tú. Lo hacía a 91 grados, pero es que encima yo le metía mucha, como si me metiera como tú, que le metes aceite y yo le metía mantequilla clarificada, claro. Mantequilla líquida. Y entonces el panetón era así, muy tierno, muy jugoso, muy algodón, muy tal, pero claro, es difícil de llevar, o sea, es difícil de hacerlo, es difícil de mantenerlo. Tiene su qué a la hora de trabajarlo, se va más. Sí, a veces se baja incluso de lo tierno que es. Exacto. Porque si le pongo cosas encima es tan tierno que cuando lo relleno a veces se baja. Y Sí, claro, dices, de aspecto, a lo mejor puede a veces ser un poco feo, pero claro, te lo vas a comer y sé que te va a flipar. Claro. Y es lo que yo busco. Al final es ese punto, al final que... Pero bueno, sé, son puntos diferentes de verlo y de aprendizaje que yo he tenido particularmente yendo a un concurso, haciendo jurado, yendo a otro sitio, ¿no? Y después, bueno, al final cuesta entender, porque a mí, por ejemplo, cocerlos, ahora los cuezo, 95, 96, pero me costó mucho hacer ese paso a mí también, porque para mí el panetón es... Yo lo hago 92. 92. Sí, 91, 2. Y cuando sacas 30 panetones... Pero lo que pasa es que, claro, además mi horno no es a lo mejor como el tuyo, que tú le puedes dar la vuelta al carro y ser un montón, pero bueno, seguro que el de... Pero me estuve un montón de... me he estado un montón de años pinchándolos solo y carros enteros. De hecho, cuando ganemos, los pinchaba todos a mano. Yo los pincho todos a mano, pero es que además seguro que del mismo carro, la parte de abajo y la parte de arriba no tiene la misma temperatura. Nunca. Entonces, claro, uno a lo mejor te queda un poco más crudo y el otro un poco más cocido. Exacto. O sea, es que no hay nada perfecto. Exacto. Por eso se me descolgaban algunos también, al final sí. Y al final el panetón, para mí, lo más importante de esta masa, para mí, es la masa madre. Es lo más importante. Yo creo que para mí y todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Creo que si la masa madre tiene un problema, lo vas a notar en el panetón. Al final es así y a mí me ha llegado a pasar muchas veces y bueno, de ahí aprendes, ¿no? Al final aprendes de eso que yo he llevado la masa, la he hecho de diferentes maneras. A mí me enseñó Rafa a hacer la masa madre, a llevarla, a hacerla. Rafa Aguilera, de Cauchá, que al final después lo toqué con José Romero y con el Bruno Androletti. Y de cada uno he aprendido un punto, ¿no? Al final, con Rafa, él venía de Morandín, entonces hacía el método Morandín, masa madre en agua, y seguimos haciendo masa madre en agua porque para mí es lo mejor. Tú hablas con Tom Cortés y para él en agua se debilita y la masa madre, o como el José Romero, pues la masa madre tiene que estar enrollada y mejor y para ellos está más fuerte, pero también te da más problemas. Entonces la masa madre... Yo siempre la he hecho en seco, Siempre me has hecho en seco. Nunca la he hecho en húmedo, nunca. Yo la hago en húmedo, o sea, yo me pasé al seco. Lo veía mejor y tienes que estar muy encima del seco. Tienes que estar muy encima de las dos maneras, pero en agua te da menos problema. Bajo mis pruebas. Sí. Cada maestrillo con su librillo. Exacto, eso, bajo mis pruebas, mis problemas, que he tenido, ¿no? Al final... de tocar tantas teclas, llega un momento que el agua me da una seguridad y la otra no me da seguridad. Al final me da fallos porque tienes que tener, no sé, si tú la tienes en una nevera especial a una temperatura o en una silla de vinos o la tienes a temperatura ambiente. O sea, al final se puede tener de todas las maneras que quieras. Yo lo he probado de todas las maneras. Vale. Yo he hecho años de una manera, un año de otro, he cambiado. No, lo importante es encontrar la manera que a ti te va bien en tu obrador, ¿no? Yo, de hecho, cuando gané haciendo una parte en agua y una parte en seco. O sea, la tenía en agua, o sea, la tenía en seco en aquel momento, pero lo hacía en agua, porque o sea, cuando la fermentaba en fermentadora, para fermentarla ponía en agua, o sea, porque no... O sea, me decían, no tiene sentido, pero es que no le encontraba el punto, o sea, era como que... Tampoco para mí yo era muy joven de aprender, de tocar la masa madre, o sea, al final siempre sigue siendo joven, porque al final en ese sentido, al final todos los días aprendemos, haces panetones, todos los días. No me ha salido como siempre, porque si estoy haciendo lo mismo, algo falla, ¿no?
al final, igual que las temperaturas a la hora de hacer la masa, me obsesioné, pues como José Romero, Sí, los con el 28 grados, ¿no? sí. Yo me obsesioné, pues 28 grados, y venga, y al final, hostia, la masa se me pasa, al final acababa amasando menos, que al final me acababa dando problemas, y al final, o sea, me di cuenta que el problema no era... el problema era la masa madre, o sea, no era era el masa madre, perdón, el problema era el amasado, que no estaba amasando suficiente. Al final dije, hostia, es que... Pero claro, no te das cuenta, llega un momento que, bueno, es un producto que te obsesiona, que te vuelve loco, que te cambia la manera de ver las cosas y vas intentando, probando, haciendo, no sé qué, dándole la vuelta, y al final ves que no... Que hay un método y que tú puedes seguir ese método, igual que antes trabajábamos, me iba a casa, venía, miraba a ver si había triplicado, no había triplicado. Te Yo despertabas, dormías. es que no, bueno, nos ponemos a hablar y no acabamos. Claro. Pero es que yo al principio quería poner una cámara porque para Yo- mí fue una locura. Yo la tenía, ¿eh? Uf, yo hubiera puesto una cámara. Hasta que he llegado como a crear mi propio sistema. Sí. A mí el panetone mandaba sobre mi vida porque era como De la levantarme a tuya y cualquier de hora. todos los Sí. que hacemos panetone. Me traía de cabeza esto, o Sí. sea, Pero ahora no había no, manera. ahora Ya no. hayamos logrado, me parece, Sí. casi todos, Sí. tener un sistema Sí, que no hace falta que estés tan encima. De hecho, yo tuve estuve una años. cagada. Yo tuve un problema con el panetone, que me estaban saliendo perfectos, y cuando el día del concurso del año que gané, no me subía la masa porque yo no tenía fermentadoras, tenía una batidora de temperatura que lo que haces es un multifresh, lo transformas en fermentadora controlada. Pues ahí, mientras me estaba subiendo el primer impasto para el concurso, se me terminaron los croissants en tienda, y entonces estábamos en pleno auge de croissants. Me metieron como 6 latas de croissants congelados entre medio a fermentar. Esos croissants se fermentaron, se cocieron, y yo seguí todo el día esperando que la masa subiera, y la fermentadora estaba a 28 grados y no subía la masa. Y a la noche ya en plan locura, ya digo, le voy a meter levadura y lo voy a llevar a concurso, ya esto no puede ser, no sé qué, y estaba desquiciado, perdido aquí, parecía yo un loco perdido, estaba dentro, fuera, desprogramado, porque era la masa del concurso me iba a salir mal. Estaba sacando unos panetones que se te iba a la cabeza. Y bueno, a última hora, aquí yo hablando con Rafa, y me dice, ¿has mirado la temperatura de la masa? Porque hablaba con él, hablaba con otro, hablábamos. No he mirado la temperatura de la masa. Me meto un pincho porque te pones nervioso, estás desquiciado. Y la masa no se había movido. Metí un pincho y la masa estaba a 23 grados. Dije, así no subirá hasta dentro de 12 horas más, digo, ¿sabes? Y total, que subí la temperatura de de la fermentadora. Nada, en 10 minutos dobló. O sea, subí la temperatura de 28 a 32 y en 10 minutos dio calor a la masa y dobló. Y ahí 10, 15, 20 minutos dobló. Y ahí pues, me fui para casa, bajé la temperatura a 28, que entonces ya estaba a 28, me fui para casa, cené y me volví. Y amasé el segundo impasto. Y después, cuando ya los tenía ya preparados, me fui a dormir. Y no pude dormir. A las 3 de la mañana, a las 4, así, me vine para acá y estuve aquí esperando tener los panetones para cocerlos. Y bueno, los cocí casi al mediodía. Hice prácticamente cocerlos, los enfrié en la batidora, a saco, metí un panetone que encima con los nervios se me cayó uno al suelo, le metí el pincho de la batidora para saber la temperatura, lo bajé a 21 grados. Cuando marcó que el corazón estaba a 21 grados del que había pinchado, el que había roto, dije, los otros ya están fríos. Los miré con un termómetro a mano, ya habían bajado. Los saqué, los metí en una bolsa, no los cerré y me fui, que de hecho recogí al Rafa Carján y a la Alegría Aguilera, y los cogí y fuimos juntos a llevar los panetones. Al llegar allí, entré a probar el de ellos, espectacular, con un aroma, un olor, todo. Ya era del día antes, todo perfecto, ¿sabes? Y el mío no sabía nada, no olía nada, no.
Aquí, También es la percepción que uno tiene, ¿no? A veces somos muy exigentes. el pero- mío era todo oscuro porque ya había hecho toda la grasa 100% de avellana. Ellos llevaban la grasa con almendra, entonces se ve más blanquito. Entonces el mío era como que, bueno. Pero yo entregué el panetone súper contento, feliz de la vida, porque había subido el panetone, lo había entregado y yo estaba contento. Y con eso me fui tan contento para casa. Y después, claro, cuando me llamaron, que había ganado, como era COVID, no convocaron a nadie y fue todo por teléfono, ¿no? En directo y todo. Y cuando me llamaron, claro, me quedé igual, o sea, me quedé muerto. Ni mucho menos me esperaba yo haber ganado el panetone ese día. Pero claro, que descubrimos ahí una parte de que la masa la podemos hacer, la podemos mantener en nevera y la podemos subir un poquito, mantener en nevera y hacerla a los 2 días, hacer el segundo impasto y no me pasa nada. De hecho, desarrolla más aromas, más sabor, más ternura y es mejor y todo, ¿no? Pero claro, eso, pues bueno, lo aprendes con los errores. Claro, con las cagadas. Sí, sí, no hay otra. Además, ¿no? No hay otra. Pero bueno, estuvo bien. Al final son cosas que dice usted, ¿cómo me ha podido pasar esto? Me pasó y hoy en día... Y de ahí pues, aprendiste un montón. Bueno, aparte de haber ganado, entonces ya tienes como el reconocimiento externo y demás, pero... Sí, y entonces bueno, hay que ponerse las pilas y cuesta mucho y hice una masa madre gigante y no tenía género para poder seguir. Y tuve que paralizarla y irme a buscar género un viernes a la noche. Que era uno de Tortosa, un proveedor de Tortosa. Yo cogí el coche de aquí y me fui para Tortosa a buscar mantequilla, Codorniu. de todo. Me dijo, si bajas, yo te doy todo lo que necesitas, pero tienes que bajar. En media hora estoy aquí. Cogí el coche para abajo, cargué el coche hasta arriba, me vine aquí, y ahí empecé, entonces me senté después y dije, bueno, ¿qué podría ser que gastar, no? Y vamos a hacer números, pero dices, esto es una burrada. Es una burrada, ¿cómo voy a pedir todo esto si no lo vendo? Bueno, Adam, ha sido un súper privilegio. Íbamos a conversar 15 minutos y se nos ha hecho 1 hora y cuarto o por ahí, o sea, no lo sé. Me ha encantado conocer mejor tu historia y de hecho creo que al final estaba hablando contigo y digo, es que no quiero que termine, quiero seguir hablando, ¿sabes? Y digo, ¿para qué venir otro día si estamos hoy aquí? Y nada, y que hayas probado el risotto me hace mucha ilusión. Gracias por tu generosidad, como siempre. A mí me ha gustado mucho siempre hablar contigo y conocer pues también los intríngulis que cada otro profesional tiene. Entonces nos encontramos con cosas. Y tú, pues con todo lo que creas y todo, pues supongo que te pasan más. Así que nada, que ha sido un honor. Un honor para mí poder probar el panetone, roscotone, porque hace mucho tiempo que lo hemos hablado, que a ver Sí, si bueno, da ya habías y- probado un día con la chupi. Probarlo había probado. Sí. Pero que, bueno, me ha hecho gracia que me pidieras hacer la cata y la verdad que me ha Sí. hecho gracia, ilusión y me ha gustado mucho. Qué guay, pues muchas gracias, Adam. Y cuando quieras podemos sentarnos a hablar y hacer discutir o aprender o ponernos a hacer panetone o roscotone juntos, que para mí será un placer. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas Espero que os encante esta conversación. Hasta la semana que viene.